¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Espero que estén demasiado bien. Mi nombre es Abel Torres. Para los que no me conocen, bienvenidos a mi canal. Voy a estar dictando una clase sobre crianza de pollos de engorde en casa. O sea, qué hacer la primera semana, la segunda, la tercera. Todos esos detalles voy a estar hablando. Quédense hasta el final del video. Traigan un lapicero, una libreta en donde puedan anotar todo. Va a estar detallado para que ustedes mismos ya lo apliquen ya. ¿Sí? Y también a las personas que están recién iniciando, más aún les va a servir. Y las personas que ya están criando 1000, 2000, 3000 pollos y ya tienen una cantidad de pollos, también pueden ayudar en los comentarios a las personas que recién inician en este proyecto. Y también está ahí mi número de WhatsApp que me pueden hacer consultas en su manejo de pollos, ¿no? Y me siento demasiado feliz porque ya somos más de 5000 suscriptores acá en YouTube y eso gracias a todos a ustedes. Gracias por el apoyo y todo lo que tuve, ¿no? Y el segundo punto, ¿por qué me siento feliz? Es porque he acabado de escribir mi libro, son 73 páginas de formulación de alimento balanceado paso a paso para pollos. Acá te habla sobre proteínas, energías, aminoácidos, calcio, fósforo, todo lo que se necesita formular. Estoy hablando en mi libro, también hacer un programa y por ende también está mi formulación, ¿no? En donde les ayudo, o sea, que echar ciertas cantidades. Todo eso está bien detallado acá en mi libro, son 73 páginas y cualquier cosa también me lo pueden pedir por WhatsApp. Y sí, esto en mi libro sí tiene un costo y por eso es que me siento demasiado feliz. Y ahora voy a estar dictando esta clase paso a paso de cómo realizarlo, ¿no? En la crianza en casa. Bueno, y comencemos. Ya. Ya. Primero, hay que tener en cuenta, son 4 puntos importantísimos al momento de hacer este negocio, esta crianza, ya sea cerdos, patos, pavos, gallinas, son 4 pilares fundamentales en cualquier producción pecuaria. La primera es la genética. La genética tenemos que tener un animal de alta genética para que se vea reflejado en lo que queremos, o en este caso de pollos de engorde es la ganancia de peso. Y si es que tenemos un animal así comprados en el mercado de descarte, no se va a ver reflejado su conversión alimenticia. Por eso tenemos que tener alta pollos de buena genética, puede ser la COP 500, el arroz, que es lo más usual que en esta crianza pecuaria. Sí, el otro punto es la alimentación. La alimentación no hay que pretender solamente hay que dar con maíz y entreverado un poco de torta de soya. No hay que pretender que nuestros pollos, nuestras gallinas, nuestros cerdos ganen un peso adecuado si es que no lo damos el requerimiento adecuado que quiere nuestro animal. Sí, ahí eso está dividido por etapas, inicio, crecimiento y engorde. Y tenemos que hacer este cierto de etapas para dar una alimentación adecuada. Y también el manejo. El manejo es importantísimo, o sea, siempre incentivándoles a comer, dar la luz adecuada todo el día, conforme van pasando los días, también se va ya dando un descanso, ¿sí? Y eso también tenemos que ver. También las enfermedades, no va a ser un pollo sano a comparación un pollo enfermo, o sea, su productividad va a ser mejor de un pollo sano a un pollo enfermo, ¿sí? Eso hay que ver. Estos 4 puntos son importantísimos, o sea, y todo va así, en relación, o sea, si es que tenemos un pollo de mala genética, va a ser por las puras los 3 puntos importantes, o sea, no va a ser tan rentable. Y si es que tenemos una buena genética, un manejo y enfermedades controladas y una mala alimentación, también no se va a ver reflejado en su productividad. Igual el manejo, tenemos esas 3 y el manejo estamos fallando en algunas cosas y también se va a ver reflejado. En las enfermedades, un pollo sano a un pollo enfermo va a ser totalmente diferente. Sí, hay que tener en cuenta eso. Esto anótenlo, estos 4 puntos, si quieren hacer una explotación pecuaria, todo ello, ¿sí?
Primero, antes que todo, vamos a hacer la construcción del galpón. Si ya vemos el espacio, ¿dónde es que lo vamos a criar nuestros 100 pollos, nuestros 200 pollos? Tenemos que tener ese espacio en donde siempre tener en cuenta eso. La construcción del galpón ya hay que ver más o menos a cuánto nos proyectamos. Ah, me estoy proyectando a 1000. Entonces voy a hacer un galpón de 100 metros cuadrados o de 120 metros cuadrados. Ah, yo estoy pensando criar de aquí a un año 1500 pollos quincenalmente. Ah, ya, entonces mi galpón va a ser de ese tipo de tamaño. Si vamos a ampliar mucho, nos vamos a ir en inversión, en capital, ¿no? Y no va a ser tan rentable. Sí, siempre hay que ver eso. Y la ubicación, la topografía también tiene que tener en cuenta. Con el acceso rápido a los compradores, acceso rápido para recibir el alimento, en donde lo vamos a guardar, todo eso, hay que ver esa parte. Cuando estamos criando en casa, es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque nosotros nos adecuamos a eso, o sea, vemos un espacio, tenemos que tener ciertos puntos importantes al momento de criar, ¿no? Tiene que tener un buen drenaje, no hay que ser en una zona bastante húmeda, tiene que tener un buen drenaje, o sea, prácticamente en casa no hay que hacer en pisos lisos, en pisos de mayólica, que generalmente no tienen un buen drenaje. Y si es que estamos criando en pisos de mayólica, pisos lisos, en donde no haya drenaje, se van a sentar, o sea, bastante humedad, y por ende va a venir moscas, se van a sentar, van a poner sus huevos y van a producir esas larvas, ¿sí? Y acá hay una recomendación, dice, el eje de largo del galpón debe ser de norte a sur si son en climas fríos, y en oriente y occidente debe ser en climas cálidos, ¿no? Esos puntos importantes hay que tener. No hay que hacerlo en zonas bastante húmedas. Esos son puntos a considerar cuando ya estamos criando, o sea, vamos a hacer nuestro galpón para 1000, para 1500 pollos, ¿sí? Eso hay que tenerlo en cuenta siempre, ¿ya? El área del galpón, eso, como lo estaba mencionando, hay que proyectarnos hasta cuánto podemos, ¿no? Y si es que estamos criando en casa, hay que adecuarnos. No tenemos un área de 10 o 15 metros cuadrados, no vamos a querer meter 200 o 300 pollos. Si son 15 metros cuadrados, lo vamos a meter hasta 150 máximo. Sí, hay que adecuarnos, no hay que tener ese error. No, sí puedo criar bastantes pollos en este pequeño espacio. Lo recomendable es de 10 pollos por metro cuadrado. Hay empresas grandes que lo hacen 12, 13, ya cuando está todo automatizado, cuando ya tienen comederos automáticos, bebederos automáticos, todo ello, se puede criar en esa cierta cantidad. La temperatura también hay que ver en eso. Pero acá hay un ejemplo, ¿no? 100 pollos por metro cuadrado, ¿cuánto es que vamos a usar? Vamos a utilizar 10 pollos por metro cuadrado. Y si es que nosotros, mi recomendación es que utilicen 8. Yo he manejado con 8 pollos por metro cuadrado. ¿Cuánto es en área para 100 pollos? Sería 13 metros cuadrados. Pero las personas que están criando en sierra, hace demasiado frío, entonces podemos ajuntar un poco más, que puede ser de 12 pollos por metro cuadrado. ¿Y cuánto es en 100 pollos? Va a ser de 8.5 por metros cuadrados. Eso dependerá también de cuánto dispongamos en nuestro espacio. En el techo tal vez estemos criando, en el corral y muchos aspectos, ¿no? Siempre hay que ver esa parte, la construcción del galpón, ver el área, la altura del galpón, o sea, lo recomendable en las literaturas, ¿qué es lo que dice? En climas fríos, en el medio debe ser de 3.5, y a los costados, los laterales, debe ser de 2.5 metros. En climas cálidos, o sea, de 4 a 5 metros, y a los laterales de 3.5 metros. Y esto, o sea, la altura del galpón va relacionado con la temperatura que va a estar, o sea, a más alto el techo, va a ser más fresco, y más bajo va a ser el techo, va a ser más calor, ¿no? O sea, hay que tener eso en cuenta. O sea, en climas fríos, en la sierra, ¿qué es lo que me conviene? Ah, lo voy a hacer, bajar un poco el techo para que se almacene el calor, la temperatura, ¿sí?
va relacionado, como le estaba mencionando, la temperatura con la altura del galpón. ¿Ya? El diseño del galpón podemos hacer bastantes, o sea, cuando estamos criando en casa nos vamos a adecuar con los materiales que tengamos, podemos hacer con mantas, con sacos y todo ello nos vamos a adecuar, pero si ya hacemos una crianza a mediana escala, dice, también el ancho es fácil de ventilar si es en pocos metros, o sea, en 10 metros de ancho, ¿sí? Y a comparación al ancho que sea de 12 metros, ¿no? O sea, a más ancho que sea, va a ser un poco difícil de ventilar. Mucho más fácil ventilarse a comparación cuando estamos el ancho que sea 12, 15 metros, va a ser un poco más complejo al ventilarse. Hay que tener en cuenta eso, así como en la imagen, ahí de 10 metros va a ser fácil ventilarse, 12 metros retiene más calor. Sí, hay que tener eso en cuenta al momento de hacer nuestro galpón, si es que estamos creando en sierra, en costa, y si nos proyectamos a más, a crear 1,500, ¿no? Que ese es el objetivo. Pero si ya estamos criando en casa, nos vamos a adaptar, como lo estoy volviendo a repetir cada rato, nos vamos a adaptar a cuánta área tengamos, si estamos criando en el techo, hay que hacer cortinas y todo ello, ¿sí? Ya. El diseño del galpón hay, o sea, galpón con techos de dos aguas, o sea, generalmente lo utilizan en la sierra, ya que bastante llueve, también en la selva, en donde llueve demasiado, en donde no hay una abertura en la parte superior por donde puedan ventilarse. Con lo único, se hace el objetivo que cuando llueva por ahí no pase, ¿sí? También tenemos con dos aguas con claraboya, o sea, ya eso se hace para que haya una buena ventilación en zonas cálidas, y pueda ventilarse todos esos malos olores, ese amoníaco, que va a ser perjudicial para nuestros pollos. También tenemos galpón con techo de un agua, o sea, esos son para 300, 500, 600 pollos, o sea, pocas cantidades, y, y podemos implementar eso, ¿no? De este tipo de diseño. Y con los materiales que tengamos en cerca de nuestra región. Y estos son unos ejemplos de cómo son unos galpones, como este caso, que ya tiene una altura cuando llueve demasiado, ya tiene una altura. También cuando estamos criando en sierra, ya no se va a hacer puro palos. Entonces puedo hacerlo con adobes, ¿sí? Es una alternativa también hacer este tipo de galpones. Acá hay un ejemplo que lo más clásico cuando estamos criando en costa, que es solamente con palos y artilleras en el techo, o sea, con mantas de 140 gramos. Es lo más usual que se utiliza este galpón. Y también tenemos en este caso que estamos criando en casa, en el techo y todo ello, ¿no? O sea, en casa. Y en este tipo de galpón ya no lo van a hacer un techado con artilleras. Por lo que veo, hay bastantes palos. Puede ser con calamina o puede ser con palmeras, hojas de palmeras. También se puede utilizar todo ello. ¿Sí? Pueden utilizar los materiales que tengan a su disposición, o sea, lo que más puedan utilizar. Y puntos importantes, ¿qué es lo que tenemos que hacer? O sea, una buena ventilación si estamos criando en casa, o sea, no es completamente cerrado. Si está completamente cerrado, por ende, se va a formar los malos olores, el amoníaco y todo ello que va a llevar a posiblemente enfermedades. Hay que tener en cuenta eso. Que no esté completamente cerrado, como le estaba mencionando, un buen drenaje. No hay que criar en pisos lisos, pisos de mayólicas, que puede ser perjudicial porque no hay un buen drenaje, en la cama se va a humedecer demasiado y las moscas pueden asentar ahí, poner sus huevos y producir larvas que posteriormente los pollitos lo comen y causan enfermedades. Tener en cuenta esa parte. Si es posible, manejar en pocas densidades, o sea, 8 pollos por metro cuadrado. Mi recomendación cuando estamos iniciando en esta crianza de pollos de engorde en casa. Sí, y acá también la primera semana que no lo dé directamente el aire a los pollos. Hay que tener una cierta altura que es de 50 centímetros, de 30 en galpones.
Antes de la llegada de los bebés, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Por supuesto, hay que tener los materiales, ya tener todo equipado, o sea, no a la última hora, o sea, cuando ya lo tengamos a los pollos y comprar, no, o sea, ya hay que tener esto, los implementos, los equipos adecuados y todo ello si creo 100 pollos, ¿no? ¿Qué materiales utilizar? O sea, de 3 a 4 comederos de tipo tolva lo pueden utilizar, de 2 a 3 bebederos, este tipo de campana, pueden utilizar para 100 pollos. Y bebederos así ya tipo manual, en donde tienes que estar constantemente agregando agua, podemos utilizar de 4 bebederos grandes y 2 bebederos pequeños, ¿no? O sea, para los pollos bebés. ¿Y cuánto es el perímetro? ¿Cuánto voy a utilizar de cerco nordes? Voy a estar utilizando de 2 a 3 cerco nordex. Y para comederos bebés, 1 a 2 comederos de tipo bandeja que ya no se está utilizando mucho, pero es más barato, se puede utilizar, claro que sí, es de 1 a 2 comederos bebés, de 2 a 3 comederos bebés, este tipo de bandejas para comederos bebés, ¿no? ¿Y cómo lo voy a calentar? ¿Cómo llegar a la calefacción? Vamos a utilizar criadoras. Mi recomendación, si estamos criando en casa, es comprar de 2 cerámicas. ¿Por qué? Porque ahí nos podemos proyectar hasta 500 pollos, ¿no? Como sabemos, hay cerámicas, hay calentadores de 1 cerámica, de 2 cerámicas y de 4 cerámicas. Hay que tener en cuenta eso, ¿sí? Y un termómetro para ver eso, pero ¿se puede hacer de forma casera? Se preguntarán. Sí se puede hacer de forma casera. Yo he criado así de forma casera con materiales caseros que podemos agregarlo, tengamos en casa. Con focos he criado yo varias veces de 5 a 6 focos a utilizar. Se hace un perímetro como esta imagen. Eso está en mi primer video, también lo pueden ir a ver. Es en el 2017 creo, que subí un video de 16 segundos y pueden ir a verlo. ¿Sí? Y que he criado hace con 5 a 6 focos, he hecho un perímetro y también comederos y bebederos, también he criado, o sea, con tubos de PVC podemos hacer comederos y bebederos, como en la imagen se muestra. También el cerco, ya no tengo para el cerco Nordex, ¿qué es lo que puedo utilizar? Se preguntarán. Puede ser con triple, también puede ser con cartones de estos de la refri, o sea, hay bastante. Pueden utilizar eso. Yo he criado con eso también, con cartones, con triple, todo eso. Y armado el microclima, vamos a hacer con mantas, con sacos. Yo compré este barato para hacer el armado del microclima, ¿sí? Y manta artillera debe ser de 140 gramos por metro cuadrado, eso es lo que debe pesar. Y materiales, ¿qué más se va a utilizar? Manguera de alta presión para el gas, si es que estamos utilizando una criadora a gas, cables, balón de gas, foco ahorrativo, hay que tener un foco ahorrativo, alambre, periódicos, sacos de azúcar y muchas cositas que se pueden implementar, ¿no? O sea, hacer de forma casera todo ello. Y antes de la llegada de bebé, tenemos que desinfectarlo, sí, hay que desinfectar. Y si ya estamos haciendo campañas anteriores, también hay que desinfectar, ¿no? Todo eso. Sacar todo ya los implementos, o sea, todo, cosas viejas. Si ya hemos hecho campañas anteriores, sacar toda la carga fecal que están ahí y lavarlo, ¿no? Esos son los productos desinfectantes, lo que yo utilizo, cloros, creso, formol, un vanodine, yodo. Eso es lo que se puede implementar en la crianza de engorde en casa, ¿sí? ¿Cuánto es que lo utilicen? Eso lo anoten, tomen una captura de pantalla para que puedan tenerlo en cuenta al momento de utilizar, de desinfectar nuestro galpón, ¿sí? ¿Y cuáles son esos pasos a seguir? O sea, ¿qué primero hago? Segundo, tercero, cuarto. Lo que yo hago es lavar con detergente. Primero, si hemos hecho campañas anteriores, retirar la carga fecal, ¿no? O sea, si no hemos hecho, primero es lavar con detergente, todo ello, y después pasar a fumigar con cloro, o después lo funigamos con Cres o un vanodine también utilizar, y al último espolvoreamos la cal.
Y si es que hemos criado ya pollos o hay animales como cuyes, como gallinas, hay que tener un periodo de descanso de 15 días y después ya se puede utilizar para nuestra crianza de pollos, ¿no? Tener en cuenta eso. Anoten todo eso, funigar el alcohol con creso, 250 mililitros por litro, formol de 50 mililitros por un litro, un vanodine de 3 mililitros por un litro. Todo ello, todo ello, ¿no? Que tener en cuenta. Armado del microclima. Antes de la llegada del pollitos bebé, tenemos que armar nuestro microclima. No hay que hacerlo a última hora. Ya, como lo estaba mencionando, tenemos que ver el área de cuánto es que vamos a criar. Entonces, vamos a ver, hacer el perímetro de nuestro microclima. Un aproximado es de 40 a 50 pollos por metro, pollos bebé por metro cuadrado. O sea, en 2 metros cuadrados tienes tus 100 pollos. Sí. Y tener en cuenta que utilizar viruta y no acerrín. O sea, la viruta es un poco más gruesa a comparación del acerrín que es polvoso y eso lo puede afectar a los pollos. Podemos utilizar viruta o cascarilla de arroz. ¿Sí? Hay que tener la altura de eso, de la cama, debe ser de 12 centímetros a 15. Eso hay que tener en cuenta. Una calefacción, o sea, ya que esté todo ahí, la campana colgando o los focos ya instalados para la llegada de los pollos. ¿De cuánto es la altura de la criadora? Debe ser de 1 metro, de 1.2 a 1,50 m, a un aproximado. Y si es que tenemos un termómetro, el sensor debe estar a 30 centímetros, ¿no? ¿Y para qué se hace este microclima? Se preguntarán. Ese es con el fin de llegar a la temperatura adecuada. O sea, como sabemos, los pollitos bebés necesitan la temperatura de 32 grados y con este microclima es que lo vamos a lograr, porque si no hay algo en donde concentre la temperatura, no vamos a llegar más, vamos a perder tal vez más gas, más electricidad, más focos a usar y con el microclima vamos a lograr eso. Y unos días antes también hay que ver la parte de la alimentación, o sea, 2 días antes, voy a comprar la etapa de preinicio, y del día 1 hasta el día 5, ¿sí? Hay que ver eso, o sea, 2 días antes, 3 días antes, compramos ya el alimento que vamos a dar, porque la llegada de los pollitos tenemos que dar directo, o sea, tiene que tener alimentos a su disposición y agua a su disposición. ¿Sí? Almacenar en lugares frescos, con parihuelas en el piso, para que no haya un contacto directo contra el piso. Por eso es lo que se hace, ¿no? Porque posiblemente se puede causar hongos y los hongos lo va a producir algunas toxinas a los pollos, ¿no? Por muerte de toxinas. ¿Sí? No hay que ver que sea el alimento de buena calidad, o sea, que no esté hongueado y todo ello, ¿sí? Esos son unos días antes, o sea, 3, 5 días, 2 días, eso depende de ustedes, ¿ya? Y también 2 horas antes, ¿qué hacer, no? O sea, 2 horas antes vamos ya a prender la calentadora para poner su agua, poner su comida para que tengan todo a su disposición, ¿no? El periódico ya debería estar, ya todo ello, ¿no? Poner los comederos alrededor, bebederos, así como esta imagen, ¿ven? Así es un buen armado para recepcionar a los pollitos bebés. Y la temperatura debe estar de 32 grados. La llegada, o sea, si nosotros estamos criando en casa, vamos a ir a recogerlo en un taxi, en un colectivo, y al momento de recoger, o sea, tenemos que ver que no lo dé directamente el aire al momento que corra, o sea, a los pollitos, a la caja de los pollos bebés. Sí, eso hay que tener en cuenta. Y debe ser directamente la llegada al galpón, o sea, cogiendo y echando todo al microclima a los pollitos, porque si no se van a deshidratar y posiblemente muerte por deshidratación. Directamente al galpón, hay que tener en cuenta eso. El alimento hay que echar pocas veces, no, el alimento hay que echarlo
poco, pero mayor veces, ¿no? No mucha cantidad prácticamente. La primera semana, ¿qué vamos a ver en la primera semana? Hay que ver la temperatura, hay que ver siempre el lavado de los comederos y los bebederos, porque si estamos utilizando esas comederos en bandeja, hay que retirar esa carga fecal, todo ello hay que hacer ese manejo. La primera semana, la segunda, la tercera, son cruciales en el momento de la crianza de pollos de engorde, ya que ahí vamos a ver si es que nuestros pollos van a estar gordos o van a estar flacos. En la primera semana va a haber todo ese aspecto, ¿no? Ya cuando estemos en la etapa de 35 no se puede hacer nada, no se puede hacer mucho si queremos hacer la ganancia de peso. La ganancia de peso está en las primeras semanas. Hay que tener en cuenta eso, anoten. Primera semana es crucial en una crianza de pollos. La temperatura hay que ver, o sea, el primer día debe ser de 31 a 32 grados. Día 5 ya debe estar de 29 a 30 grados. Día 10, 27 y 28. Día 15, de 25 a 26. Y conforme los días van pasando, va a bajar esa temperatura para estar en la temperatura ambiente. Pero ¿y cómo voy a ver eso? Se preguntarán si es que no tengo un termómetro. También podemos ver al momento de cómo es su comportamiento los pollos, o sea, si es que los pollos están muy juntos, eso es lo que significa que necesitan calor, ¿no? Y si los pollos están alejados de la criadora, como esta imagen, o sea, está indicando que, o sea, está demasiado esa temperatura, pero si los pollos están así a un costado, hay corrientes de aire y los pollos deben estar uniformes, o sea, dispersos por todo el área donde están los pollitos. Sí, hay que tener en cuenta eso. El manejo es de preinicio del día 1 al día 5. ¿Qué es lo que yo doy? Es un Avimizin más. Sí, es lo que lo estoy dando. Siempre hay que dar, o sea, muchas veces hay que dar poco alimento, no bastante alimento y pocas veces. O sea, siempre incentivándoles a comer a los pollitos. Esa es una de las claves, siempre incentivándoles a comer. Estar limpiando las heces, ¿no? Partes fecales, ¿no? Y las primeras semanas, del día 1 hasta el día 4, yo le doy complejo B. Sí, eso lo pueden anotar, es lo que pueden utilizar si es que están haciendo este negocio. Manejo, suministrar, o sea, nunca, eso también es un errores que hacen los pequeños productores. Errores es echarlo en la carga fecal, o sea, hay alimento viejo y echarlo más encima, no, o sea, hay que retirarlo y echar un alimento nuevo. Eso es lo que hay que hacer al momento de echar el alimento. El espacio hay que tener en cuenta, o sea, conforme van creciendo van a necesitar más espacio. ¿Y cuánto es el espacio? Se preguntarán. El espacio del día 1 al día 3 pueden utilizar de 55 pollos por metro cuadrado. Del día 4 al día 6 pueden utilizar 40 pollos por metro cuadrado. El día de 7 al día 9 pueden utilizar de 25 pollos por metro cuadrado y el día 10 a 12, 15 pollos por metro cuadrado y día 13 al día 14 a más debe ser de 8, 10 o 12 pollos por metro cuadrado de acuerdo a lo que ustedes estén manejando prácticamente, ¿sí? Los retiros de los periódicos, las primeras semanas, como estamos haciendo manejando en los periódicos, o sea, siempre hay que retirarlo, todos los días periódico nuevo, periódico nuevo. ¿Por qué se hace eso? Se preguntarán. Porque para ahorrar la contaminación de la cama, o sea, evitar a que haya mucha humedad en la cama. Por eso es lo que se hace en el retiro de los periódicos, ¿no? La ventilación, o sea, hay que dar una ventilación para que salga todos esos amoníacos, todo que va a ser perjudicial para nuestros pollos, ¿sí? La segunda semana, ¿qué voy a hacer? La segunda semana voy a estar vacunando a los pollos, enfermedades. La segunda semana hay que vacunarlo de los pollos, sí, hay que vacunarlo, pero también vamos a estar haciendo la limpieza de los bebederos, de los comederos y todo ello, ¿no? Manejo de la cama, todo eso hay que hacerlo.
vacunación, ¿es importantísimo? Se preguntarán. Claro que sí, siempre hay que, si estamos creando 100, 200, 300, vamos a vacunarlos sí o sí, para asegurar prácticamente que se enfermen. ¿Por qué? Porque la vacunación va contra un agente viral, que es el gumboro, Newcastle y bronquitis infecciosa. Sí, si es que ya los da, no hay cura prácticamente. ¿Y cómo vamos a hacer este tipo de vacunación? O sea, 2 horas antes hay que preparar, o 1 hora antes hay que preparar el ambiente, o sea, juntar todos los pollitos, como ven esta imagen, juntamos toditos a los pollos para que nos facilite la vacunación, ¿ya? Ir a comprar la vacuna, ¿sí? Pero, ¿contra qué enfermedades? Contra Marek ya debe estar vacunado, o sea, es que el primer día se vacuna Newcastle, Gumboro y bronquitis infecciosa, que son, sus agentes son un virus, ¿sí? Y si es que los da, ya no hay cura. Este es un plan de vacunación para Marek, para el neoclasis, bronquitis infecciosa, y el Ipravial SHS, el Gumboro, Ipragumboro, el neoclasis Ipraviar, Gumboro, Ipragumboro GM97. Este es un plan de vacunación para mí, o sea, es una recomendación. Ustedes pueden tener su propio plan de vacunación pidiendo un veterinario y todo eso, ¿no? Y un plan de vacunación del día 100 al día 10, o sea, lo que yo utilizo es el triple aviar. ¿Contra quién? Bronquitis, gumboro y Newcastle, ¿no? O sea, en el día 7, en el día 14 y en el día 18. Y al momento de comprar esta vacuna, el triple aviar, o sea, vamos a ir a pedir al veterinario con hielo, con gel, o sea, ¿por qué? Porque la temperatura de la vacuna debe estar de 2 a 7 grados y directamente ir al galpón a vacunarlo, ¿sí? No hay que esperar un tiempo porque no va a funcionar esta vacuna, ¿sí? Y una vez ya vacunadas todos los pollitos, y si hay un sobrante, o sea, eso ya no va a funcionar, ya no va a servir para la siguiente vacunación, o sea, una vez más se utiliza, si es que lo combinamos y si sobra un poco ya no va a funcionar. También tengo un video en YouTube, o sea, cómo es mi vacuna, mis pollos, a mis gallinas vayan a verlo. Y también nunca hay que manipular mucho la vacuna, ¿no? Y es de inmediato, o sea, hay que hacer lo posible de demorar poco tiempo, hay que hacer lo posible de demorar poco tiempo, ¿sí? Para vacunarlos. Y la tercera semana, ¿qué vamos a hacer? O sea, también ahí va, incluye la vacunación, incluye también el manejo de la cama, o sea, siempre está rastrillando, revolviendo todo ello, manejo de la temperatura, llévase las cortinas, si es que estamos utilizando, ver la parte de la ventilación, ¿no? Y el comedero, bebederos, hay que ver, o sea, conforme van creciendo los pollos, se va alzando un poco los comederos y bebederos, siempre hay que tener en cuenta eso, o sea, los comederos y bebederos deben nivelar con el dorso de los pollos, como esta imagen, deben estar los comederos y los bebederos. ¿Sí? ¿Por qué se hace eso? Porque si está completamente en el piso, se pueden abrir de patas y no va a ser tan estético los pollos y no se va a poder comercializar tan rápido. Eso hay que tener en cuenta. Y siempre limpiando los bebederos con Clorox, porque se van a llenar de hongos. Todos los días tenemos que estar limpiando, ¿sí? Y la densidad, o sea, es comederos tubulares, 30 pollos, bebederos de tipo campana, 70, 80 pollos, bebederos de un niple, uno, o sea, de este tipo va a ser 10 pollos por 10 pollos, ¿no? Manejo de la cama, siempre revolviendo, nunca va a ser acerrín porque es la parte polvosa, ¿no? ¿Con qué fin se hace la cama? Se preguntará. El fin, o sea, la única función es la absorción de la humedad, o sea, evitar que esté el suelo húmedo, ¿sí? Y también la otra función es de separar de la parte de los pollos a llegar al contacto con la arena. ¿Por qué? Porque
si a los pollos al comer esa arenita se pueden enfermar de diarrea. También es un punto importante con que se hace la cama. Pero el objetivo es absorber toda humedad, ya que los pollos al momento de excretar van a botar esa humedad. También al momento de tomar agua, los bebederos, va a haber esa fuga y va a controlar eso, ¿no? Todo ello. Que utiliza cascarilla y viruta, ¿sí? Siempre, siempre estar revolviendo con un rastrillo y todo ello para evitar tanta humedad. La cuarta semana, ya hay que ver la alimentación, la cuarta semana, como sabemos, o sea, ¿en dónde es que se va nuestro capital? Se va en la alimentación, de un 70, un 75% es lo que se invierte en alimento. Y por eso es importantísimo. ¿Y cuáles son, o sea, las etapas? Y preinicio, inicio, crecimiento y engorde. En preinicio, o sea, lo recomendable es de 22 de proteína, después sigue con 20 de proteínas, que es el inicio, crecimiento es 19 y engorde un 18, que generalmente se puede utilizar eso, ¿no? ¿Y por qué? Hay de 20, el preinicio 22, 20, ¿no? Porque su ganancia de peso de los pollos es demasiado, por eso es el alto de proteína. ¿Y cuánto es que se consumen 100 pollos? O sea, un promedio se consumen 480 kilogramos, ¿sí? Esa es toda su campaña. Entonces, inicio, ¿cuánto es que se consume? Se consume 100, 1 kilo 190 en la etapa de crecimiento, 1 kilo 600 y en la etapa de engorde 1 kilo 900. Eso es lo que se consume y ahí podemos promediar de cuánto es lo que vamos a comprar. Sí, eso hay que tener en cuenta. ¿Cómo formular un alimento balanceado? Conceptos rápidos, o sea, son 3 puntos importantísimos que tenemos que saber al momento de formular. Aportes nutricionales de cada alimento, es cuánto es que te está aportando el maíz, la torta de soya y todo ello. Saber los requerimientos de nuestro animal, o sea, en este caso que es pollo, cuánto es que requiere de proteína, cuánto requiere de energía, cuánto requieren de aminoácidos y las restricciones, o sea, hasta cuánto es que lo puedo dar de harina de pescado, hasta cuánto lo puedo dar de pasta de algodón. ¿Sí? Y todo lo que hablo es aquí en mi libro, también si lo pueden adquirir, también lo pueden escribirme al WhatsApp, todo ello. Aportes nutricionales de cada alimento, o sea, todo alimento te está aportando proteínas, energía, vitaminas, aminoácidos, todo alimento, ¿no? Y tenemos que saber de cada insumo que estamos utilizando esos aportes. Y los requerimientos también, o sea, cuánto es que requiere tu pollo de engorde, o sea, cuánto requiere de proteína, de calcio, de fósforo, de lisina, de metionina, todas esas cosas, cuánto es que requieren nuestros pollitos, ¿sí? Como este cuadro, o sea, acá es, iniciador, ¿cuánto es que requiere? De 22 de proteína, ¿sí? Crecimiento, requiere 21. ¿Y cuánto requiere de metionina inicio? 51, 50, y ahí vamos a hacer esos cálculos para formular. Las restricciones, ¿por qué esto es importante al momento de formular? Las restricciones, o sea, ¿cuánto es que lo puedo dar máximo hasta harina de pescado? Máximo de pasta de algodón, afrecho, polvillo, ¿hasta cuánto es máximo? Un ejemplo, en la harina de pescado no se da demasiado, ¿por qué? Porque puede adquirir ese mal sabor, ese olor a pescado en la carne y es desagradable para el consumidor. Por eso no se utiliza mucho. Podemos utilizar hasta un 3%, un 2%, 5% máximo en la etapa solamente de inicio. Igualmente pasa con la pasta de algodón, polvillo, afrecho y muchos insumos al momento de formular. Eso hay que tener en cuenta. Puntos importantes en el manejo en la cuarta semana, evitar mucho el amoníaco. Si hay demasiado amoníaco, porque yo he pasado con ese problema que ya la cuarta semana, o sea, hay ese tipo de ronquera, enfermedad de la ronquera, porque el hecho del bastante amoníaco, ¿no? Y podemos utilizar un bronco si es que estamos presentando ese problema de la ronquera. Y los asitis también puede ser al momento que estemos criando en altura.
podemos también ya bajar la luz, o sea, ya no darle las 24 horas, podemos darle unas 2 horas de descanso, 3 horas, y que es máximo, ¿no? O sea, para que estén desestresados los pollitos, pero sí, eso siempre incentivándoles a comer. Los bebederos, comederos, siempre estar limpiando, eso ya debe ser todo su campaña, revolviendo las camas, todo. El manejo de la ventilación en cortinas para evitar todo este problema del amoníaco, revolver la cama, todo ello. Y llegamos al sacrificio y la venta, ¿no? O sea, todo ello. Ya, ¿y qué voy a hacer con mis 100 pollos, mis 200 pollos? Se preguntarán. O sea, yo lo que hice es ofrecer a mis familiares, a mis amigos, a mis vecinos, a todo ello, ofrecer, pero no, no lo vamos a solamente a ellos. ¿Por qué? Porque se satura el mercado prácticamente y lo que tenemos que hacer es tocar, ir a mercados, o sea, apuestos que venden pollos, estoy que hago este proyecto, comentarles un poco y vender, ¿no? Yo he tocado más de 10 puestos de mercados, o sea, de que venden pollos y uno es lo que vino. Ya con un pelador es suficiente, porque un pelador se pela 100 pollos diarios, 80 pollos diarios y ya, y puedes hacer eso, ¿no? Pero siempre con esa motivación de querer salir adelante, de hacer este negocio y nunca rendirnos, ¿no? O sea, siempre estar tocando ahí cada puesto, o sea, de 10, uno aunque sea, te van a decir, ya, yo te lo compro y te va a dar esa ganancia. Y se preguntarán, ¿y cómo hacer el precio? Lo que hago yo es preguntar, hacer un testeo, o sea, 2 días antes, ¿cuánto está el pollo? Y reducir un sol 50, un sol 20, un sol de al precio vivo, precio pelado, perdón, para ver cuánto es que lo puedo vender. Y en dólares es de 0.28 dólares, ¿no? Y hay que tener en cuenta eso. Y eso es todo, amigos. Espero que les haya servido. Cualquier cosa, dejen sus comentarios. Y las personas que ya están criando también pueden dejar sus comentarios, ayudar a las personas que estamos iniciando este mundo de la avícola, de la crianza de pollos. Y espero que les haya gustado. Suscríbanse, comenten, denle su like. Y conmigo será hasta el próximo video. Chao, chao.